Cortese y antes de entrar con el tema vamos a hablar un poco sobre lo que es la placa motora. La placa motora, también llamada unión neuromuscular, es la conexión que se establece entre un nervio tipo motor del sistema periférico con un músculo que va a realizar la contracción y por ende el movimiento. Como sabemos, los músculos están conformados por fibras musculares, proteínas, por miofibrila, el sarcómero y por esta zona llamada la placa motora. La placa neuromuscular cumple una función esencial para que se dé la conexión entre el nervio y la placa del músculo efector, y este puede verse afectado por distintas patologías, las cuales veremos a continuación. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton es un trastorno presináptico autoinmune de transmisión neuromuscular caracterizado por una debilidad muscular fluctuante y una disfunción neurovegetativa que va asociado con frecuencia al carcinoma microcítico del pulmón. En cuanto a su fisiopatología, como lo mencioné anteriormente, es un defecto de la transmisión neuromuscular de tipo presináptico de origen autoinmune, donde la existencia de anticuerpos de anticanales de voltaje dependiente de calcio impiden la entrada de este ion a la terminal presináptica axonal. El influjo anormal de calcio ocurre cuando el potencial de acción de membrana arriba a la terminal axónica y genera la apertura de estos canales de voltaje dependiente. El calcio ingresa a la acción distal y promueve con su unión una serie de proteínas citoplasmáticas, la liberación de acetilcolina. Hola, soy Carlos Pinto y les vengo a hablar de la sintomatología y el diagnóstico del síndrome de Eaton-Lambert o LENS, que causa debilidad muscular que tiende a afectar a los músculos potentes de los brazos y en particular de las piernas. Los sujetos tienen dificultad para levantarse de una silla, subir escaleras y caminar. Los músculos pueden debilitarse o sufrir calambres cuando se utilizan repetidamente, y también los sujetos se cansan con mayor facilidad. También pueden presentar hipo o arreflexia. Una manifestación que solo se da en el 40% de los pacientes es la aparición de reflejos osteotendinosos y mejoría de la fuerza muscular post ejercicio. El síndrome no es solo motor, sino que también se da a nivel autonómico. Los síntomas más frecuentes son boca seca y disfunción eréctil en el hombre. Y los síntomas menos comunes descritos son constipación, hipotensión ortotástica, ojos secos, alteraciones de la sudoración y disfunción de la misión, que es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria elimina la orina contenida dentro de ella. Ahora pasamos al diagnóstico. Aunque los síntomas digan que es el síndrome de Eaton-Lambert, es necesario realizar una electromiografía, que esto es una estimulación de los músculos para registrar su actividad eléctrica. Aunque el diagnóstico de LENS es muy difícil debido a su presentación y que es lentamente progresiva. El diagnóstico erróneo puede producir miopatías hasta patologías degenerativas de la columna como la estenosis del canal lumbosacro. Cuando la afectación ya compromete el sector craneal, el diagnóstico de miastenia gravis puede ser otro de los errores más comunes. Soy Jofiel Colmenares y les vamos a hablar sobre la distrofia de Duchenne. Sabemos que una distrofia muscular es el conjunto de patologías o enfermedades que afectan la correcta funcionabilidad de los músculos. Y la distrofia de Duchenne es una de esas patologías más comunes de ese mal. Afecta a 1 de cada 500 niños y es producida por un cambio en el material genético, ya que se deja de producir distrofina, que es una proteína de los músculos que sirve como amortiguador para que funcionen de manera correcta. Es una patología que se tiene que tratar y diagnosticar a temprana edad, ya que es una patología progresiva. Si no se trata con tiempo, podría afectar tanto la salud como ciertas funcionalidades del niño a medida que vaya creciendo. Ahora,
los aspectos que hay que tener en cuenta para diagnosticar esta patología es saber si el niño tiene dificultades para correr, para saltar, para subir escaleras, y otra de las más comunes es visualizar bien la marcha, ya que los niños cuando sufren o tienen signos de DMD tienen una marcha en puntillas, ya que los músculos del tendón de Aquiles están muy contraídos. Y uno de los mejores tratamientos para esta patología es la fisioterapia, y más que todo estiramientos y ejercicios. Sánchez va a realizar la parte práctica de la distrofia muscular de Duchenne, suponiendo que nos llegue a la consulta un niño de 7 años quien su padre refiere que camina lento y algunas veces en puntilla, presentando limitación a la hora de correr o subir escalera, con un antecedente de que empezó a caminar después de los 18 meses de edad de una manera muy torpe. A la hora de realizar la exploración física es importante observar cómo es su marcha, para ver si presenta la típica marcha de pato por debilidad de los músculos abductores de cadera y por la contractura de los tendones aquilios y cintillas iliotibiales. Cuando valoramos su postura, podemos buscar si presenta una hiperlordosis lumbar debido a la debilidad de los músculos extensores de cadera. También podemos ver si tiene una inclinación de la pelvis, escoliosis y un pie en posición equina. Es importante evaluar cómo está la masa y el tono muscular de los músculos de la cintura pélvica y miembros inferiores, a ver si no hay una hipertrofia de los músculos gemelos. Luego valoraremos los movimientos articulares activos que pueda realizar el paciente con el fin de encontrar el signo de Gowel. Por favor, trata de levantarte, que consiste en la ayuda que él se proporciona para tratar de levantarse debido a la debilidad de los músculos extensores de cadera y de rodilla. Hacemos pruebas de fuerza muscular y valoración de los reflejos tendinosos para evidenciar si hay presencia de debilidad de los músculos extensores sobre los flexores de la cintura pélvica. Por favor, eleva tu pierna. Con la valoración de los reflejos rotulianos y aquilianos buscamos evidenciar si hay disminución o abolición de ellos mismos. La miastenia. La miastenia es una enfermedad neuromuscular autoinmune, caracterizada por la presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina o de proteínas involucradas en la región posináptica de la placa motora. Se caracteriza por presentar fatiga y debilidad fluctuante en el músculo esquelético. Esta es causada por un problema en la transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos. Clasificación. Osserman y Jenkins lo clasifican en 4 grupos. La miastenia ocular, donde las manifestaciones están limitadas a los músculos oculares, aunque puede aceptarse a la extensión ocular de los párpados. Dentro de esta misma encontramos la miastenia generalizada ligera. Desde un comienzo esta es lenta y a menudo ocular. Esta puede extenderse gradualmente a la musculatura esquelética. También encontramos la miastenia generalizada moderada. Desde su comienzo esta es gradual, al igual que las anteriores esta es ocular y progresa a una afección más severa a la musculatura esquelética. La miastenia aguda fulminante. Desde un comienzo esta es rápida y con afectación generalizada que incluye a los músculos respiratorios. La patología. Se asume que una falta de la regulación de la respuesta inmunitaria puede interferir con la tolerancia tanto de las células B como las células T del timo, lo que ocasiona la respuesta intensa contra los RACH. Ahora bien, ¿qué son los RACH? Son los receptores de acetilcolina y estos se encuentran agregados en las criptas de la membrana muscular postsináptica. Esta agregación requiere de la unión de la proteína derivada de la motoneurona de Ardin a la lipoproteína de baja densidad relacionada con el receptor de proteína 4. Esto genera que interfiera con la transmisión neuromuscular, gatillando 3 mecanismos, lo que sería en una primera instancia bloquear la unión de acetilcolina
con el receptor o inhibe la apertura de los canales iónicos. En un segundo lugar, genera la formación de complejos de ataque de membrana. En un tercer lugar, incrementa la endocitosis y degradación del receptor de acetilcolina. En estos dos últimos, los mecanismos conducen a su vez al daño a la membrana postsináptica. Y este remodela los receptores y la remoción de las proteínas asociadas a los RACH. Bueno, mi nombre es Luis Escobar y yo le voy a hablar acerca del diagnóstico de la miastenia. Cuando hablamos del diagnóstico de la miastenia se deben presentar ciertas pruebas, en las cuales está la prueba de endrofonio, la prueba de la bolsa de hielo y pruebas electrofisiológicas. Cuando hablamos de la prueba de endrofonio, se basa en el fármaco cloruro de endrofonio, un fármaco de respuesta inmediata que su acción es bloquear la colinesterasa, que es una enzima encargada de descomponer la CH en la hendidura sináptica, lo que permite que el neurotransmisor llegue fácilmente a su receptor. La prueba de la bolsa de hielo es una prueba que se realiza a pacientes con comorbilidades respiratorias y cardíacas, a los cuales no se le puede aplicar la prueba de endrofonio. ¿Qué me refiero con comorbilidades? Pacientes que pueden aplicar o pueden presentar dos patologías al mismo tiempo o una después de la otra. Es muy útil con pacientes que están comenzando con ótosis palpebral. Esto quiere decir, es una patología que se basa en el descenso del párpado permanentemente, el párpado superior. La prueba consiste en aplicar una bolsa de hielo en el paciente con los ojos cerrados durante aproximadamente 2 a 5 minutos. La prueba electrofisiológica es una prueba de estimulación repetitiva en el nervio, en el cual se utiliza con frecuencia baja aproximadamente de 3 Hz en el nervio motor, lo cual puede generar un potencial de acción normal, en el cual en el músculo se va a ver una disminución del 8%. Para el tratamiento de esta patología se debe tener en cuenta que el abordaje debe ser individualizado dependiendo de cada paciente. El fisioterapeuta debe tomar en cuenta o debe estar al tanto de la duración, la gravedad y la distribución de esta patología. Hola, mi nombre es Luis Hernández y hablando de las alteraciones neurológicas asociadas al consumo de alcohol, nosotros vamos a destacar las que se producen por una intoxicación crónica. Entre las más frecuentes que se presentan podemos encontrar la encefalopatía de Wernicke, que básicamente es una deficiencia de tiamina y se presenta clínicamente con ataxia, con alteración de los músculos oculomotores o con signos que se asocian a una encefalopatía. Por otro lado, también podemos encontrar el síndrome de Korsakoff, que se presenta aproximadamente en el 80% de los casos de encefalopatía de Wernicke, especialmente en la fase de recuperación. Es importante destacar que en este síndrome se produce un déficit de la memoria tanto anterógrada como retrógrada. Se presenta con apatía, no hay alteración del sensorio y el paciente o individuo es capaz de mantener algunas habilidades cognitivas o intelectuales. Otra de las alteraciones neurológicas asociadas al consumo del alcohol es la mielinolisis pontina central, que es una alteración de la sustancia blanca de la protuberancia. En general o habitualmente se da por la corrección de la hiponatremia. Esto se suele observar en consumidores de alcohol crónico que se encuentran desnutridos o deshidratados, y esta se presenta clínicamente con una cuadriparesia hepática o con alteración del estado de la conciencia. Muy bien, ya hablamos de algunas de las patologías, entonces vamos a destacar un punto importante, que cuando el paciente o individuo presenta una intoxicación por alcohol, generalmente se presenta con un trauma craneal que pasa desapercibido tanto por él como por los familiares, lo que a largo plazo puede desencadenar secuelas de contusión cerebral. Mi nombre es Alejandro Oste y le voy a hablar sobre las alteraciones en las drogas a nivel neurológico. Las drogas interfieren en las neuronas en la manera en que reciben, envían y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Tenemos que algunas drogas tienen estructuras químicas similares a esta, la cual se pueden adherir y activar tras su consumo. Esto va a provocar en el paciente un comportamiento normal. Si hablamos de la cocaína, provoca alteraciones
a nivel intracraneal e intranasal. A nivel intranasal provoca la destrucción del septum nasal y cornetes inferiores, y a nivel intracraneal es más constante, ya que va a provocar una vasoconstricción secundaria o vasoespasmo, la cual puede producir un infarto cerebral. Esto es provocado en los vasos pequeños que se encuentran distalmente y que puede comprometer los vasos grandes. Tras el acúmulo de esto puede provocar el infarto cerebral y puede también provocar unos cuadros demenciales tras la lesión en los lóbulos frontales. Si hablamos de la intoxicación aguda, el paciente va a presentar, tras el consumo de ella, una lesión en el lóbulo frontal, temporal y sistema dopaminérgico. Entonces va a presentar disminución del flujo sanguíneo y disminución de las glucosas. Tenemos que la intoxicación crónica va a presentar los mismos que la precedente, pero su alteración va a ser en el lóbulo frontal, temporal, parietal y ganglios basales. Si hablamos de las heroínas tienen los mismos cuadros, las mismas intoxicaciones que la precedente, pero a nivel agudo, tras el consumo excesivo, puede provocar alteración, la leucoencefalopatía espongiforme progresiva. Va a estar acompañado de ataxia, distrofia y cuadriparesia espástica, entre otras. Esto se da tras la lesión en la sustancia blanca y también la cápsula interna, tallo cerebral y cuerpo calloso. Y la intoxicación crónica es a largo plazo su consumo y puede ser tras la degeneración cerebelosa secundaria por la lesión en las células Purkinje, especialmente en la vermis, manifestándose así un síndrome cerebeloso. Mi nombre es Kimberly Torrealba y siguiendo con otros tipos de psiconarcóticos tenemos las anfetaminas, que estructuralmente son muy similares a la noradrenalina, debido a que provocan una estimulación muy potente en el sistema nervioso central. Ellas liberan catecolaminas endógenas que pueden bloquear su desintegración, inhibiendo la monoaminoxidasa y su resorción en la sinapsis. Por otro lado, provocan vasoconstricción de pequeñas arterias y arteriolas, como también pueden producir isquemia de órganos. Se pueden observar hiperintensidades por microangiopatía en la sustancia blanca, tanto como cerebral como cerebelosa, pero con predominio en la fosa posterior. Su uso prolongado puede producir disminución del volumen cerebeloso. Tenemos otro ejemplo de otro psiconarcótico que puede ser la marihuana, que como tal en consumidores crónicos, es decir, personas que llevan más de 15 años de su consumo, se encuentra en disminución de volumen cerebral en forma global o a expensas de la corteza cerebral, refiriéndose como tal al envejecimiento cerebral normal, pero en forma más precoz o más temprana. Algunos estudios indican que el consumo regular de marihuana en la adolescencia está asociado con alteraciones en la conectividad y un volumen reducido de ciertas regiones específicas del cerebro, que ciertas de estas regiones participan en una gran variedad de funciones ejecutivas, como vendría siendo la memoria, el aprendizaje y el control de los impulsos. Existen otros estudios llamados longitudinales, que ellos sugieren que el consumo de marihuana puede causar deterioro funcional en las habilidades cognitivas. Es decir, pero el grado y la duración del deterioro depende de la edad que la persona comenzó a consumir este psicoactivo o psiconarcótico, la cantidad que consumió y la duración del consumo.